Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y que sigue encendiendo la pasión de los fans, especialmente entre los amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, los seguidores acérrimos de dos grandes estrellas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio detrás de Kerem Bürsin y Hande Erçel viven cerca, la verdad tras su separación. Sí, amigos, vamos a analizar a fondo todo lo que se sabe sobre la relación, la ruptura, y cómo parece ser que la verdad se va revelando poco a poco, como un rompecabezas que lentamente va tomando forma. Y no solo eso, vamos a examinar cómo aparentemente ambos actores siguen muy presentes en la vida del otro, aunque quizás de maneras que no eran las que esperábamos o que la prensa rosa nos quería vender. Para aquellos que no estén tan familiarizados con este fenómeno, permítanme hacer un breve resumen. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel mundial. Alcanzaron la fama internacional gracias a la serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Pero lo que hizo que su historia fuera aún más especial, y esto es crucial, es que no solo interpretaron a los protagonistas en la pantalla, sino que también, y aquí es donde el cuento de hadas se hizo realidad, se enamoraron en la vida real. Su romance fuera de la pantalla era el sueño hecho realidad para millones de fans, una fantasía que se materializaba ante sus ojos. Por eso, la noticia de su separación, que llegó inesperadamente, fue un verdadero shock para todos. ¿Por qué este tema es tan relevante y por qué sigue generando tanto interés? Pues bien, además de ser dos celebridades sumamente queridas y talentosas, su historia contiene elementos que la hacen sumamente intrigante y adictiva: el romance de la pantalla que se convierte en realidad, la magia del amor que traspasa la ficción, el drama de la separación, el corazón roto de los fans, y la posterior especulación sobre las razones detrás de la ruptura, las posibles segundas oportunidades y el futuro incierto de su relación. Y por supuesto el hecho de que a pesar de no estar juntos como pareja, ambos siguen siendo figuras relevantes el uno para el otro, ya sea por su trabajo, su amistad, o como muchos rumorean, por algo más profundo e inexplicable. Esa es precisamente la pregunta que vamos a explorar hoy. Así que si a ustedes también les intriga el chisme, si les gusta el misterio y quieren saber la verdad, al menos una parte de ella, detrás de la separación de Kerem y Hande, quédense conmigo. Les prometo que vamos a analizarlo todo, desde las pistas más sutiles hasta las evidencias más contundentes, las declaraciones indirectas y las miradas que hablan más que 1000 palabras. Prepárense para sumergirnos en este fascinante mundo de glamour, amor, drama y, por supuesto, muchísima especulación. Y antes de que empecemos con este viaje, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos llenos de contenido interesante y entretenido. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todo lo que subo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Comencemos por el principio, por el origen de todo, la historia de amor que cautivó a millones. La chispa entre Kerem y Hande surgió durante el rodaje de Love is in the Air. La química en la pantalla era innegable, una conexión palpable que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón de los espectadores. Esa misma conexión, esa atracción magnética, se trasladó a la vida real. Los fans se volvieron locos al verlos juntos fuera del set, en eventos, en redes sociales, en fotos filtradas. Los rumores se multiplicaban, se confirmaban y finalmente las pruebas: estaban enamorados. No había duda posible. Compartieron momentos románticos, viajes de ensueño, demostraciones de afecto y cariño en público. La relación era intensa, apasionada y, por supuesto, muy mediática. Y como veremos, esto tuvo sus pros y sus contras, sus momentos de felicidad y sus desafíos. La serie que los catapultó a la fama mundial fue el escenario donde su amor se desarrolló, donde se consolidó y donde, paradójicamente, también se puso a prueba. Vimos cómo se apoyaban mutuamente, cómo celebraban sus éxitos, cómo se animaban en los momentos difíciles y cómo, incluso, lidiaban con la presión implacable de la fama y el escrutinio público juntos. Su relación era el centro de atención, la comidilla de la prensa rosa, y la gente quería saber cada detalle, cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Querían ser testigos de su amor, de su felicidad, de la magia que emanaba de ellos. Ahora bien, ¿qué pasó con la separación?
¿Por qué esta historia de amor, que parecía sacada de un cuento de hadas, llegó a su fin? Oficialmente nunca dieron una explicación clara y detallada de las razones que los llevaron a tomar caminos separados. Los rumores fueron muchos y variados, desde diferencias de estilo de vida, incompatibilidad de caracteres, hasta la implacable presión mediática que mencionaba antes. Se habló de la dificultad de mantener una relación en medio de agendas apretadas, compromisos profesionales constantes y la constante atención de los medios de comunicación, que a veces puede ser asfixiante. Lo cierto es que un día, la noticia saltó a la luz: Kerem y Hande habían terminado su relación. Los fans que los amaban y los admiraban, se quedaron con el corazón roto, preguntándose qué había sucedido con su pareja favorita, con ese amor que parecía indestructible. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, donde las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Aunque la ruptura fue pública y al parecer amistosa, y se rumoreó que fue de mutuo acuerdo, las señales de que ambos seguían conectados, de alguna manera, comenzaron a aparecer como pequeños susurros al viento. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, notando que ambos se mantenían muy presentes en la vida del otro, aunque no fuera de forma directa y explícita. Comencemos por el tema crucial de vivir cerca. Este detalle es clave para entender por qué afirmo que la verdad se revela poco a poco como un secreto que se filtra. Aunque no se han confirmado detalles precisos y verificables sobre la ubicación exacta de sus residencias actuales, sí se rumorea, y con insistencia, que ambos viven relativamente cerca el uno del otro en Estambul, la vibrante ciudad turca. Esto, aunque parezca un detalle menor, es muy significativo y revelador. Significa que a pesar de la separación, no se han distanciado geográficamente, no se han alejado el uno del otro. ¿Por qué es importante esto? Bueno, vivir cerca, aunque no te propongas buscarlo, facilita el contacto, aunque sea casual e inesperado. Es posible que coincidan en lugares públicos, en restaurantes, en eventos, que tengan amigos en común que los inviten a fiestas o reuniones, o que simplemente se crucen por casualidad en la calle, en un centro comercial o en el gimnasio. Esta proximidad geográfica alimenta las especulaciones, los rumores y las esperanzas de los fans sobre si mantienen una relación más allá de la amistad, una relación que podría ser más compleja de lo que imaginamos. Y aquí es donde la verdad empieza a emerger, como un iceberg que revela su magnitud. Aunque no tenemos confirmación oficial por parte de los protagonistas, las pistas y las señales son numerosas y persuasivas. Por ejemplo, han sido fotografiados en los mismos lugares, incluso en el mismo día, en eventos, en conciertos, en estrenos, aunque siempre evitando posar juntos en fotos, mostrando discreción y cautela. Han sido vistos en eventos similares con los mismos amigos en común, y aunque evitan a toda costa aparecer juntos en las fotos oficiales, la cercanía física, la energía que se percibe en el ambiente es innegable para los observadores atentos. Otro aspecto crucial a considerar es el apoyo profesional mutuo. Ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Kerem ha participado en varias series y películas, consolidando su posición como uno de los actores más versátiles y talentosos de Turquía, y Hande también ha continuado trabajando incansablemente protagonizando exitosas producciones que han conquistado al público nacional e internacional. Siempre ha existido un gran respeto mutuo por su trabajo, por su talento, por su dedicación. Incluso algunos rumores que circulan con fuerza en los medios de comunicación turcos apuntan a que se dan consejos, se apoyan en proyectos profesionales, se consultan, se inspiran mutuamente. ¿Por qué este apoyo profesional es importante? Demuestra que a pesar de la separación sentimental, siguen valorando la opinión, el talento y el criterio del otro. Reconocen la valía de cada uno. Y esto es crucial para entender que su relación podría ser más compleja y profunda de lo que parece a simple vista, que la amistad y el respeto profesional pueden coexistir y fortalecerse a pesar de las circunstancias. Otro elemento que no podemos pasar por alto son las declaraciones indirectas, las insinuaciones, las pistas que lanzan en entrevistas, en redes sociales, en eventos públicos. Aunque ninguno ha hablado abiertamente y con claridad de su relación después de la separación, sí han hecho declaraciones sutiles, comentarios enigmáticos, frases ambiguas que los fans han interpretado como guiños el uno al otro, como pequeños mensajes codificados. Mensajes en redes sociales con frases que parecen resonar con su historia, entrevistas donde hablan del amor en general, de las relaciones pasadas, o referencias a experiencias que vivieron juntos. Estos comentarios, aunque vagos, alimentan la esperanza de los fans de que aún haya algo más, de que la llama del amor no se haya extinguido por completo.
También es imprescindible hablar de las amistades en común, de ese círculo social compartido que inevitablemente los une. Siempre que dos personas comparten una relación, ya sea amorosa o de amistad, también comparten un círculo de amigos, de conocidos, de colegas. En el caso de Kerem y Hande, muchos de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus confidentes, siguen siendo comunes. Esto significa que aunque no estén juntos como pareja, es muy probable que sigan interactuando, aunque sea de forma indirecta, a través de amigos en común, en eventos sociales, en reuniones, en fiestas. Y finalmente el lenguaje corporal, ese lenguaje silencioso que revela mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Este es un aspecto que los fans, que son verdaderos detectives de la vida de Kerem y Hande, analizan al detalle, con lupa, con pasión. Cuando ambos coinciden en algún evento público, aunque no interactúen directamente, aunque eviten el contacto visual, los gestos, las miradas fugaces, la forma en que se comportan, la distancia que mantienen, los microgestos, son analizados al detalle. A veces incluso pequeños detalles como el vestuario, los accesorios, la ropa que llevan, son interpretados como mensajes subliminales, como guiños secretos para los fans más perspicaces. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué significa todo esto? Hay una verdad que se está revelando lentamente como un amanecer que ilumina el horizonte. Bueno, por un lado, está claro que la separación no fue un final definitivo en todos los sentidos. Siguen ligados de alguna manera, ya sea por su cercanía física, por el apoyo profesional, por las amistades en común, por el cariño y el respeto mutuo. La posibilidad de que mantengan una relación, aunque sea diferente a la que tenían antes, aunque sea una amistad profunda, una conexión especial, es alta, muy alta. Pero, ¿qué tipo de relaciones? ¿Son amigos cercanos? ¿Son confidentes? ¿Son amantes en secreto como especulan algunos? ¿O simplemente mantienen una relación cordial, respetuosa, por el bien de sus carreras, por el bien de sus vidas personales, por el cariño que se profesan? La verdad es que solo ellos lo saben, solo ellos conocen los entresijos de su relación, los secretos que guardan en su corazón. Y quizás en algún momento decidan compartir esa verdad con el mundo, con sus fans, con el público que tanto los ama y los admira. Mientras tanto, los fans, que son parte esencial de esta historia, seguirán especulando, analizando cada detalle, descifrando cada pista, y esperando que quizás la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel tenga un nuevo capítulo, un final feliz que tanto anhelan. Lo cierto es que a pesar de la separación, su relación, su historia de amor, ha dejado una huella imborrable en la memoria de sus fans, en la memoria de aquellos que creyeron en el amor, en el romance, en la magia del cuento de hadas. Y su historia, llena de glamour, de amor, de drama, de misterio, sigue siendo una de las más comentadas, de las más analizadas, en el mundo del entretenimiento, un fenómeno que trasciende fronteras y culturas. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande siguen teniendo una relación especial, una conexión única e inigualable? ¿Han notado alguna pista, alguna señal, que nos hayamos perdido en esta intrincada historia? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y discutir el tema con ustedes, con la comunidad que formamos en mi canal. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Intenté ser lo más objetivo posible basándome en la información disponible, en las pruebas y en los rumores que circulan, para darles mi punto de vista y mis reflexiones sobre este tema que tanto nos apasiona. Me divertí mucho investigando, compartiendo con ustedes toda esta información, y tratando de desentrañar los misterios de esta relación tan particular. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos llenos de novedades y exclusivas, y activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todo el contenido que subo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, y compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, para que podamos discutirlo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!